Hola a todos y un saludo desde España. Soy Ruth Echeverría, miembro del Grupo de Investigación en Salud Pública y Medio Ambiente del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada y vicepresidenta de la Asociación Española de Educación Ambiental, miembro también de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA, a quienes quiero agradecer especialmente su voluntad y su esfuerzo en mantener este congreso y realizarlo en este formato virtual, de forma que nosotros podamos seguir compartiendo nuestras investigaciones y nuestras experiencias en un ámbito, el medio ambiente y la sustentabilidad, que se ha demostrado crucial, especialmente por lo que estamos viviendo en nuestros días. El tema que les voy a presentar es la historia residencial como factor de exposición a mezclas de contaminantes persistentes. Es una materia en la que nuestro grupo de investigación lleva trabajando ya bastantes años. Y debido fundamentalmente a que esa contaminación ambiental, que no es nada nuevo, que antes quizá provenía más de la industria, del carbón y de otros combustibles fósiles, y que ahora se ha transformado en islas de plásticos nadando en nuestros océanos, que ingieren la fauna marina y que llega también a nuestros organismos, todo esto se ha convertido en un tema preocupante porque no solo ensucia el medio ambiente, no solo altera los ecosistemas, sino que también afecta directamente a la salud humana. Y precisamente en cuanto a la carga corporal total capaz de soportar un ser humano, es decir, aquellos contaminantes que entran en nuestro organismo y que pueden acumularse durante años y pasar también a nuestra progenie, es el primer tema que debemos introducir. ¿Qué factores contribuyen en su mayor parte a ese aire contaminado, a ese aire tanto exterior como interior? En ambos casos contamos con contaminantes que pueden provenir del tráfico, por ejemplo, o sí de la industria, pero también en el aire interior, donde a menudo se encuentran 10 veces más contaminantes que fuera, y son sustancias que se usan, por ejemplo, para limpiar, para desinfectar, productos que se utilizan en nuestra vida diaria, cosméticos, alimentos. También el agua que consumimos, que tampoco está libre de contaminantes porque es imposible depurar todas esas sustancias que vertemos continuamente a mares y océanos. Y además también contamos con una exposición a agentes biológicos, pues también tenemos que decirlo, precisamente algo que estamos viviendo hoy en día y que además estamos observando, o por lo menos parece que hay indicios, de que en las áreas más contaminadas es donde pandemias como la COVID-19 está teniendo sus mayores efectos. Por lo tanto, todas estas sustancias que se encuentran en nuestro ambiente, que prácticamente están en todas partes y que penetran en nuestro organismo, pueden ser causantes de que esa carga corporal aumente y finalmente acabe dando lugar a la enfermedad. Las vías de exposición a través de las cuales un ser humano se haya expuesto a estas sustancias pueden ser varias, algunas muy evidentes, como la vía inhalante, es decir, respirando aire contaminado, la vía digestiva a través de la alimentación o del agua que bebemos, una vía cutánea a través de los cosméticos o del contacto con ropa, por ejemplo, la vía parenteral, por supuesto, y luego otras que quizá no nos resultan tan evidentes, como la leche materna o la vía placentaria, a través de las cuales esas sustancias que la madre ha acumulado en su organismo durante toda su vida o que acumula durante el embarazo pasan al feto y pueden influir en su desarrollo. Encontramos un grupo de contaminantes, los contaminantes persistentes, que presentan unas características especiales. Precisamente esa persistencia y esa bioacumulación, dado que muchos tienen carácter lipofílico y se acumulan en la grasa, en el tejido adiposo, hace que sean más peligrosos. Hablamos de un grupo de metales, metaloides, y también de compuestos orgánicos persistentes. Entre los metales, por ejemplo, podemos encontrar el arsénico, el plomo, el cadmio o el níquel. Y entre esos compuestos orgánicos persistentes, pues plaguicidas como el DDT, el conocido DDT, ya prohibido, pero que todavía se puede encontrar en numerosos lugares del mundo, y los bifenilos policlorados, PCBs, que también son muy comunes en áreas urbanas contaminadas. Esta exposición no es una exposición aguda, no es una exposición quizá de una intoxicación que pueda tener, por ejemplo, un trabajador de la agricultura cuando aplica un plaguicida sin protección, que también
produce un efecto en la salud muy claro y evidente. Estamos hablando, nuestro grupo de investigación fundamentalmente se centra en exposiciones a muy bajas dosis, a dosis pequeñas, pero que son repetidas en todo momento. Es decir, una exposición que viene a través de la comida, con lo cual a diario tenemos esa exposición, a través de los materiales con los que preparamos esos alimentos, a través también de productos que usamos para la limpieza, para el aseo, a través de nuestros cosméticos y de la ropa que utilizamos, de juguetes, de mobiliario en nuestros hogares, etc. ¿Y cómo se llega a la enfermedad? Pues a través de una serie de mecanismos que ya se están describiendo. Mecanismos y biomarcadores de enfermedad que también pueden ayudar a detectar tempranamente esa enfermedad. Entre ellos, pues hablamos del estrés oxidativo, de la inflamación o del fenómeno de la disrupción endocrina. Como decimos, en tejido adiposo, es decir, en la grasa de nuestro organismo, es fácil que sustancias como estas se acumulen. Encontramos, por ejemplo, plaguicidas organoclorados procedentes de la agricultura, los que denominaremos OCPs, bifenilos policlorados, PCBs, que proceden fundamentalmente de la industria y de los transformadores, y elementos trazametálicos que proceden en su mayor parte de industria, tráfico, tabaco y alimentos. En la investigación que les voy a presentar hoy, contamos con 3 grupos de especial interés. Por un lado, esos PCBs que proceden de la industria y de transformadores, como hemos dicho, sobre todo se detectan en áreas urbanas y que pueden causar problemas reproductivos, cáncer, efectos neurológicos o problemas inmunes. Por otro lado, los pesticidas organoclorados, OCPs, que proceden en su mayor parte de la agricultura y que son muy persistentes en suelos y en tejidos de animales. Estos se asocian a enfermedades como la diabetes, la obesidad, los problemas neurológicos o el cáncer. Y por último, un grupo de metales y metaloides que proceden en su mayoría de industria, de minería, transportes y agricultura también, y que pueden asociarse con enfermedades cardiovasculares, disfunción renal, problemas neurológicos y cáncer. Esta contaminación ambiental y sus efectos en la salud tiene un coste, y un coste que se puede medir tanto en vidas como en dinero. Hasta hoy, o más bien hablando del año 2015, se han producido 3,2 millones de muertes en los países de la OCDE, más 6 economías emergentes, por ejemplo China o la India, debido a la polución del aire. Esto es un estudio de la propia OCDE. En dinero hablamos de 5,1 billones de dólares en gasto sanitario debido también a polución del aire en general en esos mismos países de la OCDE más las 6 economías emergentes. Y si nos fijamos en la Unión Europea, hablamos de un coste de más de 150.000 millones de euros en gasto sanitario que la Unión Europea podría ahorrarse si redujera la exposición a los llamados disruptores endocrinos. Y aquí vamos a parar un poco para explicar este concepto, la disrupción endocrina. Los llamados disruptores endocrinos son un grupo de sustancias que interfieren en el normal funcionamiento del sistema hormonal debido a que alteran el patrón de síntesis y metabolismo de las hormonas naturales, que modifican los niveles de los receptores hormonales y todo ello porque son capaces de mimetizar o de antagonizar la acción de las hormonas endógenas. Hablamos de ellos porque muchas de las sustancias que nos van a preocupar en nuestra investigación poseen características de disrupción endocrina. Estos disruptores endocrinos tienen una estructura semejante a nuestras hormonas endógenas y de esa manera pueden acudir a los receptores que se encuentran en la membrana celular, pueden de alguna manera bloquear que las hormonas naturales lleguen a esos receptores y produzcan su acción y por tanto se produce un desequilibrio en todo el balance de estrógenos, andrógenos, progestágenos y hormonas tiroideas. ¿En qué se traduce todo esto? En una serie de problemas de salud, problemas reproductivos y hormonales, por un lado, problemas neurológicos, problemas del sistema inmunológico, problemas cardiopulmonares y cáncer. Las características de los disruptores endocrinos los hacen muy diferentes de otras sustancias que se analizan en toxicología. Para empezar, con los disruptores endocrinos no existe una dosis segura, no existe un umbral a partir del cual podamos decir que estamos a salvo de su acción.
Por lo tanto, en este caso la dosis no hace el veneno y a mayor dosis no va a ser mayor el efecto, sino que vamos a tener efectos que pueden ser muy grandes para dosis muy pequeñas. Existen además unas ventanas críticas de exposición. Por ejemplo, el desarrollo fetal, quizá la más importante, el momento de la organogénesis y también la lactancia. Todo ello hace que a partir de una exposición de los padres, los hijos puedan tener secuelas en su salud. Y esto puede producirse no de forma inmediata, sino que se puede manifestar cuando ese bebé sea ya un adulto. Tenemos un efecto cóctel o mezcla, y esto afecta no solo a los disruptores endocrinos, sino a muchos otros contaminantes, y hay que tener en cuenta que actualmente o hasta ahora toda la legislación que existe y la regulación de sustancias químicas se basa en conocer las características de las sustancias de forma individual, pero ha sido muy difícil hasta el momento, y de hecho lo sigue siendo, analizar cuáles son los efectos de mezclas de sustancias. Y ese es uno de los objetos de nuestro estudio. El carácter puede ser más latente que inmediato. Estamos hablando de que no vamos a ver claramente causa-efecto en un tiempo reducido, sino que vamos a ver una exposición en la niñez o una exposición de padres o abuelos que se manifiesta mucho después. Pueden pasar 20, 30, 40 años y eso dificulta mucho el hecho de que sepamos si esa enfermedad que ha sobrevenido en la edad adulta puede deberse a una exposición en la niñez. Hay efectos transgeneracionales y es lo que hablamos. Nuestra exposición puede afectar no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos y bisnietos y así hasta incluso la quinta generación, que es algo que ya se ha observado en ratones. El carácter de persistencia y bioacumulación, que ya he comentado, y una ubicuidad de la exposición, que también he comentado, pero que hay que recalcar. Estas sustancias, los disruptores endocrinos, no están localizados de forma que podamos identificarlos fácilmente. Se encuentran prácticamente en todo lo que nos rodea y por eso es importante que la regulación de los organismos que se tienen que encargar de ello sea suficiente para proteger a la población, dado que el hecho de protegernos a nosotros mismos, evitando esa exposición, a veces puede ser muy, muy complicado. Y vamos a hablar de nuestra cohorte, la cohorte Gramo, que es el grupo de personas, la población con la que se viene trabajando desde el reclutamiento en los años 2003, 2004 hasta hoy y más allá porque continuará. Y es una cohorte adulta que se localiza, y de hecho se llama así por este motivo, en la provincia de Granada y que fue reclutada en hospitales de Granada y de Motril, que son dos localidades en esta provincia, al sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Como decía, esta cohorte se encuentra localizada en esa provincia de Granada y, bueno, aunque el reclutamiento se realizó en hospitales de Granada y de Motril, esa población proviene de toda la provincia, especialmente de 6 subáreas en las que hemos dividido pues, esa provincia. 4 de ellas son 4 de las 9 regiones que componen esta provincia de Granada y luego hemos sumado las 2 ciudades, Granada capital y Motril, una de ellas en el interior, una ciudad con bastante población y la otra, Motril, pues una ciudad un poco más pequeña situada en la costa mediterránea. Como se puede observar en el mapa geográfico, Granada es una provincia que cuenta con un clima muy diferente desde los pueblos que dan a la costa, que tienen un clima mediterráneo, costero, a los pueblos que se encuentran en Sierra Nevada, por ejemplo, a más de 1500 metros de altitud. Y la población es muy diferente hablando de características sociodemográficas y socioeconómicas. La alimentación, la ocupación, todo ello difiere mucho de unas personas a otras y por lo tanto tenemos una cohorte muy heterogénea en una superficie de 12.500 kilómetros cuadrados, que es la que tiene Granada, que es relativamente pequeña.
Pero bueno, esta población nos ha permitido precisamente poder investigar factores interesantes como el lugar de residencia, la ocupación, la dieta y otros hábitos de vida en relación con la exposición a contaminantes. En nuestra cohorte, como decía, es una cohorte adulta, reclutada en los años 2003 y 2004, y que tiene un número de individuos de 387. En el año 2003 se produjo ese reclutamiento y se realizaron medidas de contaminantes. En total, casi 70 contaminantes y 10 marcadores de estrés oxidativo, a los cuales se realizó un seguimiento 15 años después, en el año 2018, para identificar cuáles de esas personas padecían diabetes, padecían episodios cardiovasculares graves, hipertensión, cáncer, y se estudiaba también el perfil lipídico. Esta cohorte ha dado de sí ya 3 proyectos competitivos en los que el investigador principal, el responsable de esta cohorte, Juan Pedro Arrebol, ha sido la persona que ha estado desde el principio llevando todas estas investigaciones, y hasta el momento 16 artículos indexados. El proceso de gramo consta de una fase inicial en la que se selecciona esa población en 2 hospitales públicos. Se selecciona la población excluyendo a aquellos que padecen enfermedades como cáncer, por ejemplo, y también pues, intentando que se trate de una población muy heterogénea, aunque finalmente ha sido una población adulta con un rango de edad que, bueno, podría decirse que es maduro, entre ya los 50 años más o menos. Se realiza a estas personas una serie de cuestionarios sobre sus hábitos de vida, fundamentalmente, qué comen, qué beben, si fuman, dónde viven, qué trabajos tenían sus padres, por ejemplo, todo lo más detallado posible para tener una idea de dónde puede provenir una exposición determinada a contaminantes. Y se toma una serie de muestras de tejido adiposo, que, como hemos dicho, es una matriz en la cual confiamos para medir precisamente contaminantes lipofílicos y medirlos a medio y largo plazo. Hay otras formas de medirlos, lógicamente, como el cabello, como la sangre, como las uñas, por ejemplo, pero el tejido adiposo es bastante estable en este sentido y bueno, pensamos que puede aportar nueva información y puede complementar aquellos análisis realizados en otras matrices. Tras esta fase inicial se pasa a una fase intermedia en la que se realiza el análisis de las muestras en laboratorios de fuera de España, en su mayor parte, y la tabulación de esos datos provenientes de los cuestionarios. Y una fase final en la que ya se realiza el análisis estadístico de todo ello y la representación de resultados, buscando relaciones entre esos factores sociodemográficos, factores de salud y exposición a contaminantes. De forma que a día de hoy pues ya tenemos una serie de publicaciones muy interesantes sobre los resultados. El equipo ha tenido que ser internacional y multidisciplinar. Esto ha sido algo clave absolutamente en todas las investigaciones de gramo. Necesitábamos expertos en epidemiología, en salud pública, en biología molecular, necesitábamos estadísticos, personas que realizaran los análisis químicos, necesitábamos gente que supiera de economía de la salud, por ejemplo. Y por ello el equipo que conformamos ahora pues es bastante heterogéneo, muy variado, y contamos con colaboradores no solo de la propia Universidad de Granada y del IBS Granada, que son quienes lideran estas investigaciones, sino también del Instituto de Salud Carlos III, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, todos ellos en España, y también de fuera, como 2 hospitales en Dinamarca y 2 centros de investigación en Croacia. La metodología de gramo, como ya hemos descrito, consta de unas medidas de exposición, en primer lugar, en las que se realiza un análisis químico de tejido adiposo. ¿Cómo se obtiene este tejido adiposo? Bueno, este tejido adiposo proviene de cirugías que se han realizado a esa población, a nuestra cohorte, por otros motivos, por ejemplo, cirugía de varices o alguna cirugía abdominal, por ejemplo, en la que se extraía una cantidad pequeña de tejido adiposo y se enviaba a analizar a los laboratorios para hallar contaminantes persistentes y elementos traza.
al responsable de esta corte, a Juan Pedro Arrebola, por ejemplo, pues los médicos se reían un poco, ¿no?, de cómo acudía a los hospitales a obtener esas muestras de grasa, le llamaban el chico de la grasa. Es un proceso curioso porque era algo ciertamente innovador, ¿no?, utilizar grasa para analizar estos compuestos. Es cierto que no está tan disponible como otras matrices como la sangre o como las uñas, que son más fáciles de conseguir, pero tiene muchos aspectos positivos y por eso nos hemos centrado en ello, y es una de las características principales de nuestra cohorte. Y también se analizaban elementos traza a través de cromatografía de gases con espectrometría de masas y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo, que son las técnicas que se emplearon para el análisis de estos contaminantes. También se medían otras variables, como hemos comentado ya, características sociodemográficas como lugar de residencia, ocupación o nivel de estudios, información sobre el estilo de vida y la dieta, sobre características como si es fumador, no fumador o exfumador, o cuántos años lleva sin fumar, o por ejemplo si come pescado 3 veces por semana, si toma comida orgánica, si consume queso, cuántos huevos por semana también consume. Y antropometría y clínica, que ya son medidas como el índice de masa corporal, por ejemplo, o las enfermedades que padece una persona. Los cuestionarios que se realizaron para obtener esta información son francamente largos, por lo tanto el proceso de llegar a un paciente que se va a someter a una cirugía, que firme el consentimiento informado y que cumplimente con ayuda de una persona, del entrevistador, un cuestionario tan largo, pues era un proceso francamente que bueno, requería mucho trabajo y estar muy encima de los pacientes para ello. Sobre todo porque además al realizar estos cuestionarios se preguntaban aspectos de hacía mucho tiempo, hacía muchos años, entonces siempre hay que contar con que quizás esa persona ya no recordaba muy bien todos los lugares donde había vivido o exactamente a lo mejor no tenía en la cabeza en ese momento cuál era su dieta en realidad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también eso era una dificultad añadida, pero que creemos que se ha ido solventando satisfactoriamente. En cuanto a las medidas de efecto, tenemos que decir que tenemos los registros hospitalarios de incidencia y de tiempo hasta el diagnóstico de eventos cardiovasculares mayores, de diabetes tipo 2, de hipertensión arterial primaria y de cáncer total. Y además hay biomarcadores de efectos subclínicos de estrés oxidativo, por ejemplo, peroxidación lipídica, daño a proteínas, daño al DNA o actividad de la superóxido dismutasa. Con todo esto, lo que quiero decir es que se trata de una población con un tamaño limitado, porque 387 individuos no es mucho, pero está muy bien caracterizada. Y además de emplear este tejido adiposo como matriz para la evaluación de la exposición, tiene como novedad precisamente esa amplia caracterización. Tenemos una base de datos con más de 1.500 variables, de las que se ha podido sacar información a lo largo de todos estos años. ¿Y por qué el tejido adiposo? Bueno, el tejido adiposo tiene un papel como mediador del efecto de contaminantes lipofílicos. Nosotros pues hemos iniciado una investigación que comenzó en el momento precisamente del reclutamiento de esta población y que se extenderá hasta 2023 porque queremos observar el vínculo entre enfermedades cardiometabólicas y cáncer y la exposición a estos contaminantes lipofílicos a largo plazo, utilizando biomarcadores noveles en tejido adiposo precisamente. Estamos hablando de marcadores de metilación del ADN, de inflamación, etcétera, y que nos pueden dar información muy temprana, incluso antes de que se manifieste la enfermedad, y ahí está lo interesante de este estudio, sobre esas posibles patologías crónicas. Y esto lo vamos a hacer a través de esos registros clínicos con los que se investigarán en esa fecha, en 2023, y evaluaciones en persona, es decir, nuevos cuestionarios, medidas antropométricas, medidas de la función arterial, etc. En nuestra cohorte hemos investigado, por un lado, la concentración de esos contaminantes en tejido adiposo, la concentración tal cual, por ejemplo, en este estudio sobre cadmio, que se detectó en el 100% de las muestras, se hallaron relaciones entre esa elevada concentración de cadmio y
algunas características de los individuos, como el carácter fumador, por ejemplo, el ser mujer, el tener una edad elevada o estar expuesto a pinturas de forma ocupacional, por ejemplo, o consumo de huevos o pescado con esas elevadas concentraciones. También se ha investigado, y este paper es más reciente, es de este mismo mes, esas concentraciones de otros metales, de arsénico, de níquel, de plomo, por ejemplo. Se ha observado presencia de estos metales en el tejido adiposo del 100% de las muestras, excepto en el caso del arsénico, que se ha observado en el 51%. Y se ha investigado cuál es la relación con el índice de masa corporal, con la edad, con el área de residencia, con el consumo de carne, de queso, de pescado, etc. Pero lo que nos interesa, además de saber con qué factores de exposición está relacionada esa concentración de contaminantes, es saber con qué enfermedades podemos vincularlo, porque el punto importante de todo esto, a dónde nos dirigimos con todo esto, es a la prevención. Queremos saber si evitando la exposición a ciertas sustancias podemos mejorar nuestro estado de salud o conservar una mejor salud a lo largo de los años. Por ejemplo, podemos ver, como en esta tabla, que contaminantes como el DDE, como el HCB, como los PCBs y como los elementos trazas se pueden vincular con enfermedades como la diabetes, con problemas de triglicéridos, con problemas de obesidad, con problemas de hipertensión, etc. Y aquí nos encontramos con el síndrome metabólico. El síndrome metabólico que aglutina cuestiones como la obesidad, como la presión arterial elevada, como los triglicéridos altos, el colesterol HDL bajo o la resistencia a la insulina. Y también tenemos estudios que se han centrado en ello. Por ejemplo, concretamente, estudió la presencia en tejido adiposo de contaminantes orgánicos persistentes y el síndrome metabólico en un estudio longitudinal a 10 años. Se tomó de nuestra población inicial de la cohorte Gramo los individuos que estaban metabólicamente sanos, es decir, no tenían ningún problema metabólico, y 10 años después se vuelven a observar esas personas y resulta que 53 de ellas ya tenían problemas metabólicos después de esa exposición de la que tenemos registro, concretamente a beta HCH y HCB. Y se introduce la cuestión de las mezclas de contaminantes. No solo se observa cómo influyen estos dos organoclorados en la salud o qué relación pueden tener con el problema del síndrome metabólico con el paso del tiempo, sino que también se estudia la combinación de ambos, algo pues sumamente interesante. Otras enfermedades con las que se han hallado vínculos, por ejemplo, con la concentración de cadmio, y en esta gráfica podemos observar cómo una mayor concentración de cadmio en tejido adiposo se asocia con una peor función renal, en el sentido de que el filtrado glomerular estimado es inferior. También otra enfermedad con la que encontramos asociación es con la diabetes tipo 2. En este estudio, por ejemplo, se encuentra una asociación positiva de concentraciones elevadas de cromo y de hierro con el riesgo de incidencia de diabetes tipo 2. Y por último, también hablar de los recursos sanitarios. Como hablábamos en alguna diapositiva anterior del coste, lo que supone para la sanidad la enfermedad, pues nosotros hemos investigado cuántos recursos sanitarios necesitan los pacientes que están expuestos a estas sustancias tóxicas. Y se ha hallado cuestiones como que el consumo de fármacos para la diabetes, para la hipertensión, para el sistema hematopoyético, fármacos antihemorrágicos, psicolépticos y antiparkinsonianos, por ejemplo, sí que se vinculan con unas concentraciones más elevadas de Dicofol, de HCB, de HCH, de DDE y de la familia de los PCBs también. Y ya para centrar nuestro estudio, que hablaba de la historia residencial precisamente, vamos a fijarnos en esa población que he descrito de la provincia de Granada, esa población distribuida en 6 subáreas que hemos considerado, 4 regiones
Poniente, Alpujarras, que son dos regiones fundamentalmente rurales y históricamente agrícolas. Otra región que sería la costa, también agrícola y con multitud de pueblos de veraneo, con muchísimo turismo en España. El área metropolitana de Granada, que rodea a la capital de la provincia, a Granada, y que cuenta con mucha industria, por ejemplo. El tráfico también es intenso en estas zonas, así como en la propia Granada capital, y el pueblo o ciudad, como queramos llamarlo, de Motril, una ciudad pequeña que se encuentra en la costa y que tiene una actividad intensa agrícola. Los determinantes de la exposición a contaminantes que solemos considerar son la historia residencial, la vida laboral, los hábitos de vida en general, la dieta y luego otros como la edad, el sexo o el índice de masa corporal. En nuestro caso, en este estudio, hemos exceptuado la dieta. ¿Por qué? Porque sería un estudio mucho más amplio y sobre todo lo que voy a presentar aquí es la historia, el vínculo con la historia residencial. ¿Qué relación podemos encontrar entre dónde ha residido una persona a lo largo de su vida y esa exposición a ciertos contaminantes? Y para ello hemos elaborado una serie de mapas a través de sistemas de información geográfica para representar ese gradiente de concentraciones de las sustancias en estudio. Por ejemplo, estos tres muestran las concentraciones de bifenilos policlorados de los PCBs, concretamente tres congéneres, el 138, el 153 y el 180. Y podemos observar que se encuentran especialmente en mayor concentración en el área de Motril y en Granada capital y en el área metropolitana de Granada también. Esto, bueno, pues nos cuadra porque en efecto los PCBs suelen estar muy vinculados a áreas urbanas y, como decimos, el área de Granada capital, Motril y el área metropolitana son las zonas más pobladas de la provincia con diferencia. También hemos representado los pesticidas organoclorados, los OCPs, y estos son los mapas que hemos obtenido para HCB, beta-HCH, alfa-HCH, dicofol y PP'-DDE. Lo que nos hemos encontrado es que la concentración es más elevada en lugares eminentemente agrícolas, como por ejemplo Motril con sus invernaderos, las Alpujarras y Poniente. Y también la costa, porque también en la costa se da bastante agricultura. Y finalmente metales y metaloides, y aquí esto es un grupo más extenso de 7 elementos: aluminio, arsénico, níquel, plomo, cadmio, cobalto y cromo, y que nos hemos encontrado pues un poco de manera dispar repartidos en esas 6 subáreas que hemos considerado, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que las concentraciones de aluminio o de arsénico o de níquel y cromo son más elevadas en el área metropolitana de Granada, por ejemplo. Hay otros como el plomo que tienen mayor concentración en Motril, y ello podría justificarse por la presencia de minas de plomo precisamente en esa zona. Otros que pueden estar más vinculados a actividad industrial, a tráfico, por ejemplo, debido a la erosión con el asfalto, a las frenadas, por ejemplo. Y todo ello pues, nos da una visión un poco global, ¿no?, de cómo se pueden distribuir estos contaminantes geográficamente hablando en esas 6 subáreas. Como hemos dicho, lo que nos interesa a nosotros son las familias de contaminantes o las combinaciones de contaminantes, no los contaminantes individualmente, porque eso ya lo hemos venido estudiando hasta ahora. Y para ello, para comenzar, hemos realizado un test de correlación de Spearman en el que podemos observar en esta matriz que se aprecian pues, tres subgrupos, ¿no?, principales. Un grupo muy marcado y muy relacionado entre sí de los PCBs, de los 3 congéneres, 138, 153 y 180. Otro pequeño grupo que vendrían a ser los organoclorados, el PP'-DDE, el HCB y el beta-HCH, y de aquí tengo que decir que hemos excluido de ya esta parte del estudio tanto el dicofol como el alfa-HCH, porque
la detección era inferior, el número de individuos con el que podíamos contar era inferior al 50%, que era el que nos salía, por ejemplo, para el arsénico, más o menos, y por eso decidimos excluirlos del estudio para no tener luego problemas a la hora de analizar los datos. Y luego tenemos nuestros 7 metales y metaloides, en los que hay un poco de todo, ¿no? Tenemos el grupo de cobalto, cromo y níquel, que parece que se relacionan bien entre sí y que de hecho en una gran medida pueden provenir directamente de los suelos. Tenemos el plomo con el aluminio y el plomo con el níquel también. Y luego tenemos el arsénico, que parece que no presenta una correlación con nadie prácticamente, una correlación negativa con el plomo, vemos ahí, pero bueno. Puede justificarse por el hecho de que la detección era inferior al 50% la detección era en torno al 50% de las muestras en el caso del arsénico y puede haber afectado a nuestros resultados. Esta correlación, este estudio de la correlación, unido a un análisis de componentes principales, es lo que nos da pie a analizar combinaciones de contaminantes. Este análisis de componentes principales dio como resultado 6 componentes. Las 3 primeras explicaban el 53% de las contribuciones y son estas 3. El PC1, PC2 y PC3, PC1 representando 5 metales, arsénico, aluminio, plomo, níquel y cromo, metales y metaloides, es el grupo que denominaremos así, de metales y metaloides. El PC2, que en su mayoría viene representando al PP'-DDE, al HCB y al beta-HCH, el grupo que llamaremos el grupo de los OCPs, de los pesticidas organoclorados, y un grupo, PC3, que está formado por los 3 congéneres de PCBs más 3 metales, cadmio, cobalto y cromo. El cromo vemos que se encuentra representado tanto en la primera componente principal como en la tercera, pero fundamentalmente es en la tercera es superior la contribución. Por tanto, tenemos estos 3 grupos y ya podemos sentarnos a comparar qué sucede según las regiones con estos contaminantes. Y para ello, para tener visualmente una idea de lo que está sucediendo, pues hemos realizado este radar plot en el que se puede observar, por ejemplo, que el arsénico, el aluminio y el níquel están más presentes en el área metropolitana de Granada, en los puntos que vemos en verde. También podemos observar que los PCBs se encuentran en su mayoría en Granada y en Motril, en Granada capital y en Motril. Podemos observar también cuestiones como los plaguicidas organoclorados, representados más en Poniente y en Alpujarras, que son las zonas rurales con agricultura. Con lo cual, pues observamos que más o menos los resultados que vamos obteniendo pues pueden encajar, ¿no? También he marcado aquí PC1, PC2 y PC3 para que se pueda ver cómo los grupos de contaminantes que pertenecen a cada una de ellas. Pero en realidad es el análisis multivariante el que nos va a decir exactamente qué vínculos podemos obtener entre el lugar de residencia y esa exposición a familias de contaminantes. Y estos son los resultados cuando hablamos de residencia actual, o más bien residencia en el momento del reclutamiento, es decir, el momento en que a la persona que pertenece a nuestra corte se le realiza el cuestionario y se le pregunta ¿usted dónde vive? En ese momento, los residentes en el área metropolitana de Granada cuentan con mayor concentración de la mezcla de metales y metaloides que los residentes en la ciudad de Granada. Como decíamos, y aquí está la muestra del arsénico, por ejemplo, esa área metropolitana cuenta con bastante industria y con un tráfico pesado. Y se puede justificar perfectamente que la obtención de este resultado, que esa primera componente principal que representa metales y metaloides, nos dé información precisamente de que ese área metropolitana es la que más mayor concentración de esos metales puede presentar. Por otro lado, quienes viven en Poniente y en la costa, según nuestro análisis, cuenta con la menor concentración de mezcla de OCPs comparados con la ciudad de Granada. Es decir, nuestro segundo componente principal, y aquí he reflejado el mapa del DDE como representante de ese grupo, por ejemplo,
Y aquí nos encontramos con algún problema, porque en realidad los OCPs, los pesticidas organoclorados, es de suponer que sean más utilizados en zonas rurales, y así lo hemos visto en nuestros mapas. Y sin embargo, al realizar ese análisis de componentes principales, nos encontramos con que personas que viven en Poniente o en la costa tienen menores concentraciones de esos OCPs. Aquí algo no ha funcionado muy bien, pensamos que puede ser por el número de individuos del área de Poniente, por ejemplo, que es el más pequeño de todos, que puede haber afectado a los resultados. Y por último, en cuanto a nuestro grupo de PC3, es decir, el grupo que representa o que incluye a los 3 congéneres de PCBs y algunos metales, sí que encontramos un resultado muy interesante y bastante claro, y es que la residencia en zonas rurales, concretamente en Alpujarras y en Poniente, se asocia con menor concentración de la mezcla de PCBs, que habíamos dicho que son sustancias que se vinculan habitualmente a zonas urbanas. Con lo cual sí que se observa ese efecto protector, ¿no?, de vivir en zonas rurales y tener inferiores concentraciones de PCBs en el tejido adiposo. Cuando hablamos de la historia residencial, ya nos vamos a preguntar a la persona no solo dónde vive ahora, sino dónde ha vivido usted durante toda su vida. Lo que hemos hecho es dividir nuestro análisis en tres grupos, digamos, quienes no han vivido nunca en un lugar, quienes han vivido hasta 15 años en un lugar y quienes han vivido más de 15 años en un lugar, y con ello pues hemos obtenido los siguientes resultados, que se parecen bastante a los resultados de la última residencia, los que he comentado anteriormente. Quienes han vivido más de 15 años en las Alpujarras, en el área metropolitana de Granada o en Poniente, presentan mayores concentraciones de la mezcla de metales y metaloides que quienes nunca han vivido allí. Y esto es un resultado que, bueno, podría esperarse, especialmente en el área metropolitana de Granada, con esos metales que pueden provenir de la industria, y también en Alpujarras y Poniente, debido a que también hay metales que podemos encontrar en algunos plaguicidas, ¿no? Quienes han vivido más de 15 años en Alpujarras, en el área metropolitana de Granada, en Poniente o en la costa, cuentan con menor concentración de la mezcla de OCPs, de pesticidas organoclorados, que quienes nunca han vivido allí. Y esto nuevamente es un resultado no esperado para nosotros, pero bueno, que creemos que puede tener que ver con esa baja población con la que contábamos en las zonas rurales, en Alpujarras y en Poniente, baja representación para nuestra cohorte, quiero decir. La residencia en Alpujarras y Poniente, por tiempo superior a 15 años, se asocia con menor concentración de la mezcla de PCBs y metales que si el tiempo de residencia es inferior. Nuevamente, la asociación aquí de vivir en zona rural y no estar expuesto a tantos PCBs, pues se ve claramente reflejado en nuestro resultado. De forma que lo que hemos obtenido son unas conclusiones que resumo a continuación, y es que, en primer lugar, se han hallado núcleos de exposición a mezclas de contaminantes en nuestra cohorte, concretamente en áreas muy pobladas y con actividad industrial. Con lo cual hemos conseguido el objetivo de estudiar esas mezclas de contaminantes. Residir en áreas rurales durante largos periodos de tiempo se asocia con menor exposición a mezclas de PCBs y de metales que residir en áreas urbanas, y eso también es un resultado muy interesante. Residir en áreas industriales con tráfico elevado durante largos periodos de tiempo se asocia con mayor exposición a combinaciones de metales. Y finalmente, y no menos importante, es que el tejido adiposo puede ser y es una matriz muy útil para la evaluación de la exposición a combinaciones de contaminantes en el medio y largo plazo. Por nuestra parte, hemos realizado este estudio que nos ha llevado algún tiempo a analizar todos estos datos, preparar los mapas y poder encontrar esas asociaciones, pero creemos que los resultados son bastante satisfactorios, que es cierto que no ha funcionado del todo bien o del todo según lo esperado, pero bueno, seguiremos trabajando en ello para ver qué ha podido suceder con esas poblaciones.
Es cierto que nos gustaría haber tenido una población mucho mayor, pero también es cierto que esa información que tenemos tan detallada de la historia residencial y de otros factores que también se han tenido en cuenta en el análisis, como el sexo, como el carácter fumador o no fumador de la persona, como el índice de masa corporal, pues son muy valiosos en nuestra cohorte y nos han ayudado mucho a obtener estas conclusiones y muchas otras que vendrán en el futuro. Y con esto termino. Y termino con una reflexión, y es que no debemos olvidar que estemos donde estemos, y estas imágenes son de Ecuador y de España, concretamente de Sierra Nevada, en la región donde se ha realizado este estudio. En cualquier lugar del mundo es fundamental tener presente que la protección del medio ambiente, el evitar esos contaminantes que estamos contribuyendo a que crezcan y crezcan de forma bastante descontrolada, va a redundar en una mejor salud para todos nosotros. Todos nuestros estudios van en esa línea. Confío en que sigamos así muchos años, que esta cohorte siga dando de sí y que estamos abiertos a cualquier colaboración, porque sabemos que cuantas más poblaciones podamos investigar, cuantos más contaminantes podamos abarcar y cuantos más datos tengamos, pues más fácil va a ser convencer a nuestros gobernantes también de que las medidas que han de tomarse son urgentes y no pueden esperar. Y con esto pues me despido, les dejo mi email para contactar en caso de que quieran colaborar con alguna otra investigación o que tengan cualquier duda sobre estos aspectos que he mencionado de nuestro trabajo en la cohorte. Me despido de todos ustedes, agradeciendo una vez más a Reima, la organización de este congreso, y a todos los participantes por su atención, y deseando que el año que viene o al siguiente quizás podamos volver a celebrar el congreso en persona. Salud y hasta pronto.